Retomando el cuadro clínico, si hablamos ya sea de la diabetes tipo 1 con baja cantidad de insulina o la diabetes tipo 2 con la cual tenemos una alta cantidad de insulina pero por una resistencia que se presenta a la hormona con falla en el receptor, es como si no hubiera insulina. En conclusión, ambas enfermedades se comportarán como una disminución en la función de la insulina. Tipo 1, por no haber la hormona. Tipo 2, porque no funciona el receptor. Entonces van a compartir el cuadro clínico. El cuadro clínico clásico se describe de la siguiente manera. Se le determinaban las 3 P's: polidipsia, poliuria, polifagia. Y actualmente se le ha agregado una cuarta letra P: pérdida de peso. Si quieres tomarlo como 5 letras P. Pero estos son los síntomas clásicos de la diabetes mellitus: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Déjame te explico ahora la razón fisiopatológica de cada uno de estos síntomas. Bastante interesante, por cierto. Vamos a comenzar con la poliuria. No, mejor la polidipsia. Vámonos en orden. Polidipsia. La polidipsia tiene la siguiente razón. ¿Me puedes recordar cómo se encuentran los niveles de glucosa en el paciente diabético en general? Aumentado. La glucosa se encuentra elevada, muy elevada. Eso es la diabetes. Ahora, esa glucosa elevada, recordarás desde temas anteriores que es uno de los factores más importantes para la osmolaridad del paciente, ¿verdad? Entonces, esa glucosa elevada va a ir a provocar un aumento de la osmolaridad que directamente va a ir a estimular el núcleo anterior del hipotálamo y recuérdame qué hace este núcleo. Es el núcleo y centro de la sed. Provocará sed y te dará el impulso de beber. Ahora, además la osmolaridad irá a estimular la producción del núcleo supraóptico para que fabrique antidiurética. Y la antidiurética, además de sus efectos de intentar retener agua, que ahorita vamos a ver quién los frustra y por lo tanto como quiera tiene poliuria, también van y estimulan al núcleo anterior del hipotálamo y provocan sed. Eso fue la explicación de la polidipsia. ¿Qué significa la polidipsia? Beber demasiada agua. El paciente que siempre está tomando agua, que quiere agua, más agua. Siguiente caso, poliuria. Poliuria, y no quiero que confundas el síntoma poliuria con polaquiuria. Polaquiuria es hacer muchas veces pipí. Muchas veces pipí. Levantarte muchas veces a hacer pipí, pero poquita. Es más como, por ejemplo, porque tengas obstruida la próstata y no sientes que vas, o por una infección urinaria que, como que te da sensación de querer ir. Eso no es. Poliuria es mucha orina de verdad. O sea, las muchas veces que vas, que también hace eso, ir muchas veces al baño, si haces una buena cantidad. Entonces, la poliuria es orinar mucho. Orinar mucho. ¿Y por qué tiene aumento en el volumen urinario? Déjame te explico. Este mismo aumento de la glucosa tiene la siguiente característica, para la cual necesito explicarte un microproceso extra.
¿Me puedes recordar, entre todo lo que hemos estudiado de la fisiología o lo que ya conoces, en el túbulo contorneado, cuál de la nefrona es en el que se reabsorbe la mayor cantidad de todo lo que se filtra? Tienes tu plasma. Exactamente, tienes tu plasma, se filtra a través del glomérulo y la mayoría de las cosas que se te filtran ahí en el glomérulo no las quieres tirar, las quieres reabsorber. Y casi todas las cosas que se te tiran las recoges desde el inicio, desde el túbulo contorneado proximal. Entonces tienes el glomérulo, arteriola aferente, arteriola eferente, el glomérulo y el túbulo contorneado proximal. Voy a poner ahora el asa de Henle. Delgada, gruesa, contorneado distal y túbulo colector. Así nada más. No quiero meterle demasiado espacio. Precisamente la glucosa también es filtrada por el glomérulo. Y resulta que la glucosa que se va para acá es filtrada a la misma proporción que se encuentra en el plasma, y luego la glucosa, que representaré con estas bolitas, será recogida precisa y justamente en el túbulo contorneado proximal, gracias a un mecanismo ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es el mecanismo de reabsorción de la glucosa? Hay que recordar que las células epiteliales se encuentran en el túbulo renal, como toda célula epitelial, con un dominio apical o luminal y un dominio vasolateral. El dominio apical es el cotransportador glucosa sodio. ¿Les suena? Hablamos del mecanismo molecular SGLT número. SGLT número 2. Porque el 1 está en el dominio apical de la membrana. Y después ya también por aquí los GLUTs número 2 del dominio vasolateral dejan salir la glucosa de vuelta a la circulación, que ya es irrelevante. Eso ya lo expliqué en el tema de canales moleculares para la glucosa. El SGLT2 no es un canal. El GLUT2 sí es un canal. No se satura. Pero el SGLT2 sí se satura porque es un transportador. De tipo activo secundario. Por lo tanto, como buen transporte y no como difusión, se satura. Es decir, llega un momento en el que ya no puede transportar más. ¿Me puedes decir dónde está el umbral? ¿Cuál es el umbral? Umbral de reabsorción del transporte activo secundario del SGLT2. Puede reabsorber el 100% de la glucosa siempre y cuando se mantenga por debajo de 180 miligramos por decilitro. 180 miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto? Que cuando los niveles de glucosa se encuentren por arriba de 180 miligramos por decilitro, sí se van a filtrar, pero no todo se va a poder reabsorber. Una cierta cantidad no la va a poder reabsorber y se va a quedar por acá como buena glucosa y va a terminar en los túbulos jalando agua.
generando un mecanismo de diuresis osmótica. Como cuando te da diarrea osmótica porque no digieres la lactosa en el intestino, jala agua y tienes diarrea. Igual, pero en los riñones. En los riñones no reabsorbes toda esa glucosa que absorbiste. Toda esa glucosa que tienes muy elevada se va al riñón, se filtra y le intenta reabsorber el SGLT2, pero no lo logras reabsorber todo. Una cantidad se queda en el túbulo, jala agua y se tira. Diuresis osmótica. ¿Te acuerdas? Hasta tenemos diuréticos que tienen ese mecanismo. Los diuréticos osmóticos, como el manitol. De hecho, eso explicará. ¿Recuerdas que el manitol servía además para quitar el edema cerebral porque podía jalar agua de las neuronas? Imagínatelo, llegará a un nivel de glucosa que hasta deshidrata neuronas. Y de hecho hablaremos más tarde de eso por allá en el coma hiperosmolar. Pero bueno. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Quedó clara la causa de la poliuria? Quiero además recordarte que el límite no es 180, pero sí es el umbral de reabsorción completa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes 180 miligramos de glucosa por decilitro, reabsorbe el 100%, reabsorbe los 180. Si tienes 185, reabsorbe 181. Si tienes 195, reabsorbe 182, 183. Si tiene 250, reabsorbe 185. No sé, es un ejemplo, ¿verdad? O sea, me refiero a que sí sigue aumentando la cantidad de transporte que puede realizar el SGL2 por encima del 180, pero ya no lo hará a la par de los niveles de glucosa. Ya no será el 100%, y entre más discrepancia haya, menos lo alcanza. ¿Por qué te lo digo así? Porque he visto preguntas en las que te dicen, di cuál es la correcta, cuál es la falsa y así. Dentro de las opciones viene alguna que diga, el límite de reabsorción, el SGLT2 puede reabsorber hasta un máximo, un tope de 180 miligramos por decilitro. No es cierto. Puede subir, pero ya no alcanza a lo que está el nivel de glucosa. ¿Me expliqué? ¿Fui suficientemente claro aquí? Sí puede subir, pero ya no lo reabsorbe al 100%. Muy bien. Aguas con esa idea. Excelente. Ahora bien, ya quedó clara la poliuria. Hablemos de la polifagia. Obviamente, desde la explicación simple, así como demasiado simple, de hecho podría decir, si estás tirando tu glucosa, necesitas comer más y te da hambre porque no la aprovechas. Eso de la polifagia tiene una explicación más correcta, también explicada, al igual que lo que ya te dije de la poliuria, que se explica hasta la fisiología renal. También la polifagia tiene una explicación que viene después, pero hemos tocado el tema un poco antes, una vez más, tratando el tema de hipotálamo. Recuerda que cuando tú comes, la glucosa normalmente gracias a la molécula insulina es introducida ¿en qué células? Adipocito. Y como el adipocito se llena, erupta la molécula leptina, la cual va y estimula al hipotálamo en su núcleo ventromedial, el cual sabemos es el centro de la saciedad. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Pues que no hay insulina, o no hay, o no funciona. Entonces no hay leptina, entonces no hay saciedad. Y esa es la explicación de la polifagia. Ya, aunque haya mucha insulina en la diabetes tipo 2, por ejemplo,
No funciona por falla en el receptor. Entonces todo, absolutamente todo lo que hace, no funciona. Aprovecho esto para recordarte que la insulina normalmente es una hormona, o sea, bueno, siempre, la insulina es una hormona anabólica. Y retomando esta idea, como habrás visto, normalmente te hacía guardar depósito en tus adipocitos y producir leptina, igual que te hace fabricar grasa corporal, proteínas corporales, reservas de glucógeno y todo. Entonces, es una hormona que te genera un cuadro anabólico. Pero como estamos en un cuadro de diabetes donde o no tienes insulina o no te funciona la insulina, depende del tipo de diabetes, esa es precisamente también la explicación de la pérdida de peso. La pérdida de peso tiene la explicación de que presentas un paciente con cuadro catabólico, donde podrás empezar a pensar en todo lo que represente un cuadro catabólico. Proteolisis, glucógeno, lisis, lipolisis y un aumento de una única génesis, la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de la degradación de todos los demás productos complejos, porque estás en un cuadro catabólico. Es que tiene mucha insulina, pero no funciona si estabas pensando en la diabetes tipo 2. Ahora bien, ese cuadro catabólico es la explicación de la pérdida de peso. Y te lo pueden preguntar de todas las formas posibles que abarcamos en el tema o módulo previo que te he explicado llamado metabolismo y hormonas. Así que te podría yo preguntar en vez en los pacientes diabéticos cómo está una enzima en específico, un efecto en específico y por lo tanto, no sé, cómo están su acetil-CoA carboxilasa, que es la que sintetiza ácidos grasos, pues va a estar inhibida. ¿Cómo se encontrará el balance nitrogenado? Negativo. ¿Cómo se encontrará las reservas hepáticas de glucógeno? Disminuidas. ¿Cómo se encontrará así todo? Los niveles de albúmina, que es una proteína, disminuida. Y todo este asunto. Podríamos incluso hacer un análisis de cómo está a nivel metabólico todo lo que le corresponde a este paciente. Para eso puedes revisar el tema de hormonas y metabolismo y adapta todo al cuadro catabólico. ¿Por qué si la insulina es anabólica y en la diabetes tipo 2 hay mucha insulina? Sí, porque en la diabetes tipo 1 no hay insulina, eso queda claro, y en la diabetes tipo 2, aunque hay insulina, no funciona, así que es como si no hubiera. Siempre que tengas diabetes, contesta todo hacia el cuadro catabólico. Y listo, esta es la explicación del cuadro clínico y sus síntomas.